Hola, bienvenidos gente otra vez a Expreso Podcast, este espacio de opinión, diálogo y café. Café, la verdad, magistral el día de hoy. Me acompaña como siempre Miguel González. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo andas? Primero el choque de las tazas, igual otra vez corroborar que no hayas envenenado Para que mi... tomes con confianza, amigo. Claro, y a ver si vamos tomando con, con confianza, al menos el café, porque con desconfianza es el tema que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? O exceso de confianza yo creo tenía en cuánto volumen de participación íbamos a tener. ¿De qué les estamos hablando? Hoy vamos a hablar de pues la consulta popular denominada pues popularmente como juicio a, a los expresidentes, como se vendía, digamos, de manera marketineada, ¿no? Por parte del presidente Obrador. La encuesta se suscitó, la consulta, perdón, se suscitó el día domingo primero de agosto, en todo el país. Puntualmente la consulta, la encuesta, la denominada pregunta era la siguiente, creo que ahí la tienes para dar lectura. Así es, mira, paso a leer. La encuesta fue la siguiente. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Pues bueno, amigos, de eso va a ir el café de hoy. Hoy aquí nos vamos a sentar a ver cuánto nos costó esta consulta, cuáles son los números que arrojó y ver, pues a ver, con ese presupuesto, con lo que nos costó, también para quién nos pudo haber alcanzado. Así es que quédese que el café se va a poner bastante bueno. Pues mira, vamos iniciando rápido, ¿no? Esa era la consulta. Hubo varias reformas o reformulación de esta misma pregunta porque principalmente se habían agregado los nombres de los expresidentes a la consulta, ¿no? Los 5 expresidentes que le antecedieron a Andrés Manuel. Ya después se reformuló y terminó saliendo de esta manera en la que la vemos ahorita, en la que acabas de dar lectura, pero vamos pasando al presupuesto. Pero un poquito antes de pasar al presupuesto, Adelante. creo que al final no quedó tan clara la pregunta, ¿no? Es bastante ambiguo, de estas preguntas que te hacen en la escuela que es muy larga, ¿sabes? Que al Es una final no letanía. sabes, dices sí o no, Tiene una letanía muy o larga. mejor sí. Es que ve, justo lo que dices tú. Se lleven a cabo las acciones pertinentes. La palabra simplemente pertinentes es bastante ambigua. Lo que para ti es pertinente puede no serlo para mí. Es muy subjetivo el hecho de pertinente. Con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados. Años pasados tampoco te deja un... ¿Cuántos años? Ajá. Igual ¿Hasta y... dónde alcanza? ¿Hasta qué periodo Sí, anterior al actual alcanzan estos años pasados? podríamos estar hablando de a lo mejor la venta de la mesilla, ¿no? Es que la encuesta como tal no lo deja en claro. No, para nada. Por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. O sea, se cometieron un crimen. O sea, tendría que existir una víctima de estos denominados crímenes para que pudiese existir un seguimiento también a este juicio o a esta sanción o búsqueda de la verdad, de la justicia, de la defensa de los derechos de estas posibles víctimas. Pero como dices tú, o sea, es bastante amplio. No está bien segmentada la pregunta y pues deja, o sea, en la publicidad
Lo que dice la publicidad es muy distinto a lo que dice la pregunta aquí, ¿no? Sí, la publicidad se simplificó bastante, era a favor de juicio expresidente, sí o no. Ujú. Esto, al decir actores políticos, pueden ser expresidentes, pueden ser exgobernadores, exalcaldes, secretarios, etcétera, etcétera. Cualquier cargo de índole público, político público, pues entra dentro De actores de esto, políticos. de este mismo saco que abre esta encuesta, ¿no? Pero bueno, se redactó así después de bastantes reescrituras y quedó de esta manera que fue presentada el día domingo alrededor de pues de todo el territorio nacional para instalar alrededor de 57,000 casillas, que eso fue las casillas que se instalaron alrededor del país. Mira, vamos ahora sí a los números puros y duros. ¿Cuánto nos costó la consulta popular? ¿Cuánto nos costó esta pregunta retórica al país? Poquito, ¿no? Unos 528 millones de pesos. Bueno, ni tan poquito, man. Ahorita un poco más adelante les diremos para qué, Para dimensionar un poco para esa que, cantidad. justo para ayudar a hacer esta dimensión de que usted pueda entender cuánto significa 528 millones de pesos No, para sí, el sí es país. bastante. Pues, mira, me decías tú un poquito fuera de micros, oye, pues ¿dónde está este aspecto pues de la austeridad republicana, ¿no? Que tanto se predica por el presidente. Pues mira, fíjate, originalmente el INE había solicitado que el presupuesto fuese de 1,499 millones de pesos. Ok. O sea, en términos simples, digamos, 2/3 más de lo que terminó siendo, ¿no? Costando, sí. Ajá. Después, obviamente, pues, después de revisarse el nivel pues de recursos, pues dijeron, no, oye, no es posible, y se reajustó la petición a 890 millones de pesos y se redujo el número de casillas a solo 91,000 casillas por instalar. Obviamente eso también fue susceptible de otro reajuste, que fue el que terminó En 528 millones de pesos. y solamente la instalación de 70,000, te dije, 570,000, no, 57,077 casillas fueron las que terminaron siendo instaladas. Ok. Todo esto para que pudiese tener alguna valía esta consulta. Primero, está pegado con base en la Constitución, que establece en el artículo 35 que para que esta consulta popular sea vinculada a los poderes ejecutivos y legislativos federales, de las autoridades competentes, la participación debe ser equivalente. ¿Cuál era el número? Al 40% de la lista nominal. Exacto. Las personas inscritas, pues bueno, no eran los 125 en la lista millones de mexicanos, de electores, sino tenemos alrededor de 93 y medio, 94 millones de electores, por lo cual el número, la cifra quedaba en 37.5 millones de ciudadanos. Ese sería el 40%. Aunque pues al final quedó algo lejos de ese número, bueno, por lo que no va a ser vinculante. Justo eso, mira,
Aquí lo tengo no olvidar, para tener la información completa. Las consultas populares que se realizaron este pasado domingo se ordenan también con este artículo, el artículo 35 constitucional, sobre los derechos de la ciudadanía. La ley puntualmente, para que no les engañen y tengan información completa también, es la Ley Federal de Consulta Popular, reglamentaria de la fracción 8 del artículo 35 antes referido, que regula el procedimiento para la convocatoria, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta popular, y tiene obviamente la finalidad de promover la participación de la ciudadanía en las consultas populares. Para que esta consulta popular fuese vinculante, debía tener este volumen de participación que mencionamos, de 37.5 millones de ciudadanos, que representarían el 40% de los ciudadanos de la lista nominal, inscritos en la lista nominal, que son alrededor de 93.5-94 millones de mexicanos. Pues bueno, llegó ese domingo. Hoy día que grabamos, pues ya tenemos los resultados. Se ha computado el 99.97% de las actas. Al día que grabamos esto. Día y hora que grabamos esto. Que si me lo permite, con 99.97% de actas. No va a haber una gran sorpresa. No habrá ninguna sorpresa a los resultados. Algunos números más aumentarán, pero no de manera drástica. Empezamos, hermano. ¿Cuáles fueron los resultados de decir, mira, aquí están 528 millones de pesos? Venga, que el pueblo se manifieste. Bueno, según el portal del INE, 6.510.857 personas votaron por sí. 102.879 votaron por no. Y votos nulos son 48.863. Qué bueno, mira, 48.863 personas se tomaron la libertad de ir a estas urnas y decir, al final del día llegué hasta acá para no saber si voy a votar sí o voy a votar no. Se me hace bueno, cualquiera, ¿no? En total de opiniones de actas recabadas, se tiene un total de 6.662.599 opiniones recabadas. Estamos hablando de que el 97.7% votó por sí, solo el 1.5% votó no. Es que, a ver, mano, vamos un poquito analizando más los datos. Si a ti te hacen una pregunta tan retórica como esta, que lo decíamos, es un ejercicio ya hasta cesárico, ¿no? Sí, de poner la mano y decir, mira, vive o muere. Es que es eso, o sea, poner al servicio del pueblo, ¿no? De la población, decisiones que en teoría tendrían ya que estar siendo acatadas por las instancias correspondientes. Tendrían que, o sea, estás consultando si hacer justicia o no. Ajá. Es que es eso, o sea, no me preguntes a mí como ciudadanía si debes castigar o investigar un posible crimen, sino que investígalo, ¿no? Porque esa es principalmente tu labor o tu función. Sí. ¿Qué pasaría si existen los elementos como para actuar, pero la gente dice, no, pues no, simplemente no queremos un juicio a expresidentes por muchos elementos que haya? Es que entonces volverías la justicia a un tema de popularidad. O sea, digamos, poniendo un ejemplo bastante, como para ejemplificar un poco burdo, miren, aquí está Barrabás, quien es un confeso
criminal, ¿no? Y aquí está Jesús, quien es confesamente una persona que está contra las prácticas del Estado, ¿no? ¿Quién les cae mejor? ¿Liberamos a Barrabás o crucificamos a Jesús? Entonces el pueblo opina y dice, bueno, nos cae mejor mira, Barrabás. Ni me cae mejor Barrabás, pero solo me cae mal Jesús. Entonces, claro. Ok, Jesús te crucificamos y pues Barrabás, pues como solo había dos, pues te salvas, ¿no? Lo mismo es aquí. A ver, vamos a juicios de expresión. Mira, es que Peña era bastante gracioso. Y guapo, la verdad. Y guapo. No, él vive. A ver, vive. Ok, va. Mira, Fox no me acababa de convencer, él muere. Pues no. A eso estamos jugando. Es que sí, o sea, viven muy escudados a que la opinión de las masas o a que la opinión general o la opinión popular o la decisión de la mayoría tiene la razón, y las mayorías históricamente tampoco han probado que la mayoría tenga la razón. O sea, la mayoría no tiene la razón por el hecho de ser mayoría. Tiene que probar tener la razón. Porque la razón puede estar en una minoría también. Pero aquí el presidente sí cree mucho en el pueblo sabio. Es lo que decíamos también en episodios pasados. No creo que crea tanto. Es más bien que es una posición bastante benéfica. Quedarse en el centro y dejar todas las decisiones al pueblo, porque al final del día lo decía el artículo de The False Messiah, ¿no? Todas esas logros que consiga mediante la opinión popular, pues los abraza. Ok, yo le hice caso al pueblo, vean, hicimos esto bien. Hice bien en consultarlo. Y cuando sale mal, pues es la cara opuesta. Pues es que yo pregunté y eso me dijeron. Ajá, ustedes me dijeron. O sea, culpa de ustedes. ¿Para qué me dicen eso? Están viendo que no tengo capacidad de decisión, que soy tibio en cuanto a las decisiones importantes, y me vienen y me dicen esto, ¿no? Pues bueno, para que fuese vinculante, decíamos, tenía que existir un 40% de la participación de esta lista nominal. Sí. ¿En cuánto se quedó el número de este triunfo de la opinión popular en México? Pues la participación ciudadana fue del 7.1%. Se quedó bastante lejos. Bastante lejos. Sí. Para que esta consulta, explicándolo con peras y manzanas, para que esta consulta popular fuera efectiva, tuviese alguna valía y pues digamos cumpliese con la instrucción por la cual fue realizada, tendría que tener al menos un 40% de la participación de los ciudadanos. Del cual tuvo el 7.1%. Del cual tuvo 7.1%. Checando las estadísticas, hubo algunos estados que participaron más que otros. Por ejemplo, Veracruz tuvo una participación del 5,11%, Zacatecas del 3%, me parece que del 3.6%, Aguascalientes poco más del 7%, fueron distintos, pero ninguno de los estados rebasaba demasiadas índoles de participación. Se vio gran participación. No, en ninguno de los estados existió ese 40% de participación ciudadana. Ni algo cercano. Y claro, se vieron reflejados en las casillas vacías. Incluso videos que ya viralizaron en la red, en la cual se vea, pues obviamente los funcionarios de casilla que estuvieron al mando de esta consulta, pues anulando las boletas de participación, mismas que eran más que los votos registrados dentro de las urnas, ¿no? Es material que pues prácticamente ya será desechado. El INE declaró que todas estas boletas iban a ser recicladas. Supongo que el papel será reciclado, supuesto, pero al final del día el dinero es poco reciclado. Exacto, hasta ese reciclaje tiene un costo. Sí, o sea, ese reciclaje, como dices tú, también
tiene un costo. Y a ver, es un reciclaje que estás haciendo por algo que, o sea, es un reciclaje que no existiría Claro. si no haces este proceso, ¿no? O sea, vamos a ser sinceros, no estamos reciclando porque si desde antes no se hubiese realizado esta consulta, No se hubieran necesitado estas boletas, todo este material, todo este gasto. exactamente. Desde la página en línea, o sea, desde la estructura y la preparación de esta consulta, pues se estipulaba que habrían 57.100 casillas, me parece. 57.077 fueron las que fueron puestas al final del día, en las cuales habría 2.000 boletas en cada uno para que las personas expresasen su opinión. Toda esta estructura demandante, bastante, pues vamos a decirlo sinceramente, en proporción, pues era similar a unas elecciones, ¿no? Simplemente que aquí solamente tenías pues una boleta en la cual escribías, ponías sí o no, pero pues tenías también boletas, tenías también un padrón de electores en el cual tenías que revisar Sí, que estaba la lista, había funcionarios de casilla, o sea, había toda una articulación, toda una estructura que obviamente demanda costos y pues demanda estos costos que ya hemos dicho, 528 millones de pesos. Que el INE había solicitado más. Al final, esto fue lo que tuvo para organizar esta consulta y que hay que decirlo, pues salió adelante, aún con el presupuesto apretado. Mira, mano, les estaba faltando dinero, ¿eh? Pero... O sea, ay, pobrecitos, se apretaron el cinturón, ¿verdad? Pero mira, se puede decir que fue una consulta exitosa en cuanto a que salió adelante por parte del INE, pero no exitosa para el presidente, porque la gente no quiso apoyar esta consulta. Aún simpatizantes de su partido, sí, o de su persona, si quieres, no aprobaron, creo, esta consulta. Es que vamos a ver, o sea, también dentro del grupo de trabajo del presidente tiene que haber alguien, o tendría que haber un grupo sensato, es decir, a ver, estamos consultando a la gente. Consultar a las personas es bueno. Yo he defendido muchas veces que para que un país se desarrolle de manera eficiente debe existir la participación ciudadana, ¿no? O sea, tienes que tener buenas instituciones que recaben la problemática social y esa problemática social pues emana de los ciudadanos, ¿no? Son partícipes del problema y tienen que ser partícipes de la solución. No tiene que haber una participación del Estado, si tienen las instituciones para resolverla, y de la ciudadanía para también participar de la resolución de las mismas, ¿no? Aquí obviamente no hay participación ciudadana porque también, vamos a decirlo, la consulta y la pregunta es retórica y es o sea, no nos invita a una participación, una reflexión más allá. O sea, si tú me preguntas, lo volvemos a lo mismo. Aquí tenemos, es como si de repente me empezaras a preguntar, mira, aquí tenemos a este violador, es confesamente, tiene una acusación por violación, estos son las pruebas, esto es lo que tenemos, tal. ¿Tú qué opinas? ¿Seguimos el procedimiento o no? No se tendría que consultar. Y si por ahí a la gente de repente le cae bien, bueno, no, ese no, porque es mi amigo o porque es mira, cae bien. O es tan carismático que te convence de que él no fue. Ajá, o sea, también el poder del carisma tendrá alguna función, digo, y para este tipo de cosas, el carisma y el poder de convencimiento. Claro, es que incluso es también saltarse una institución, o sea, si ya tienes instituciones que se encargan de ejercer pues el cumplimiento de los derechos,
¿por qué entonces el cumplimiento de los derechos o el castigo a los crímenes quieres dejarlo en manos de la población? Es que ese es el punto. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de esta consulta? Realmente. O sea, ¿por qué quieres legitimar la búsqueda o la investigación de expresidentes o de exactores políticos que posiblemente hayan incurrido en un delito? ¿Por qué quieres legitimar bajo la opinión pública que lo que estás haciendo de buscar sentenciar a alguien que posiblemente cometió un delito es algo bueno o malo? No, si cometió un delito y es investigado y es probado que lo cometió, pues entonces que obviamente están las instituciones para ello, pues que entonces hagan su función y la cumplan. O sea, ¿por qué me tienes que venir a preguntar? O sea, no, ten un poco de decisión, ten un poco... Si tienes el aparato, tienes la estructura, tienes las instituciones y ya tienes a alguien que encargado para ello, pues simplemente déjale a él hacer lo suyo. No vengas a preguntarme si, ok, mira, se va a poner a trabajar, pero solo si tú quieres. Si no... Aguántame aquí. Nada más déjame ver qué dice la gente. Y ya a partir de eso vemos si actuamos o no. Yo creo que es totalmente innecesario. Y a ver, vamos a pasar a un poquito la parte final porque ve, o sea, innecesario, irrelevante. Fue irrelevante al final de cuentas. Y al final del día fue inoperante y termina siendo inviable porque no va a ser susceptible de... ahora olvidé el término que... No va a ser vinculante. No va a ser vinculante, o sea, al final del día estás gastando 528 millones de pesos para algo que, a ver, muchas gracias a toda la ciudadanía que salió a votar y a participar. ¿Por qué? Porque están ejerciendo su derecho y están ejerciendo su responsabilidad. Pero también aquellos que no salieron a votar, no les culpabilizamos de que esta encuesta no haya llegado a los niveles que tenía que llegar para ser vinculante. Porque la pregunta, o sea, es ilógica, o sea, operar es ilógico. Ok, pasamos. ¿Para qué nos alcanzaban estos 528 millones de pesos? ¿Quieres empezar con algunos ejemplos, hermano? Ahora con el tema del COVID, te dejo ahí que nos compartas unos datos. La vacuna COVID de Pfizer tiene un precio por dosis de 17 euros. Eso representaría una compra de 1.313.955 dosis. En el país tenemos bastantes personas que aún no han sido vacunadas por este tema. Puntualmente nosotros dos que estamos aquí no hemos sido todavía vacunados. Claro. Y mira, yo creo que a lo mejor si se comprasen 1.313.955 dosis a lo mejor y avanza un poco más en el aparato del listado y somos susceptibles más pronto de ser vacunados. Pero bueno, si no es la Pfizer porque es muy cara, va a decir, mira estas 17 euros. Pues no, hay otra más cara, ¿verdad? La vacuna COVID china del laboratorio Sinovac tiene un precio por dosis de 25 euros. Eso representaría una compra de 893.476 dosis. Eso es para que usted se vaya dando una idea de qué pudimos haber hecho con todo ese dinero en lugar de bueno, ¿de dónde sacamos todos estos datos? Estos datos son sacados del portal DW, portal de redacción médica y de la UNICEF, que son quienes puntualmente están dando los precios estimados de estas vacunas, porque por contrato todavía obviamente no han sido revelados los precios a los países de la contratación de estos servicios y de la compra de estas vacunas. Otro datito para que vayamos viendo cuánto nos costó. Para dimensionar un poquito. Bueno, pues los 528 millones de pesos representarían un total
un porcentaje del 49.07% del Producto Interno Bruto de México para 2020. Esa es la proporción de donde sacamos. De la fuente son datos macro. Ustedes pueden meter a datos macro, buscar cuánto fue el Producto Interno Bruto de México para 2020, que le dará también ahí otro dato bastante interesante, que hemos tenido una contracción del 8.2%, para agregar todavía más otra de azúcar más al café. Bueno, quitársela, porque esto está bastante amargo, la verdad. Entonces, o sea, estamos diciendo que esta encuesta le costó al país casi la mitad del Producto Interno Bruto de 2020. De 2020. O sea, en cuanto a porcentaje, ¿no? Y me decís, mira, ya dejando ya también para que, pues, aunque sea la broma, ¿no? Si a usted no le gusta la vacuna, si no le gusta el tema del Producto Interno Bruto, pues bueno, le gusta a lo mejor más... algún tema más popular. Más popular. El nuevo estadio, el estadio de Mazatlán, que es uno de los estadios más nuevos que existen hoy día en México, recibió una inversión por parte del gobierno de Sinaloa que ronda los 600 millones de pesos, muy cercano a los 528 que se utilizaron. Entonces, digamos... ponle 80 milloncitos más y te armas un estadio. Puedes vacunar casi 1,5 millones de personas más, tener un nuevo estadio, o evitar gastarte casi la mitad del Producto Interno, en porcentaje, casi la mitad del Producto Interno Bruto de México para 2020. Pero no, estás eligiendo tratar de legitimar, pues a lo mejor hasta pretensiones propias, ¿no? Porque obviamente esto de juicio a los expresidentes y de juicio a otros actores políticos, Andrés Manuel lo manejaba muchísimo en su campaña previa a la presidencia, ¿no? Sí, pero yo sí me alegro un poquito de que no le siguieran ese juego. Y ni sus propios simpatizantes, Creo que también tienen su límite y dijeron, esto como que no. Pero al final del día es un juego muy caro, ¿no? Fue un juego muy, muy caro. O sea... ¿Que pudo haber sido más caro? Esto también tiene que servir, creo, para mirar también la manera de tratar de reformar, de agilizar o de modernizar el aparato electivo en México. O sea, perdón, pero ver esos videos en los cuales, pues a ver, tenían las urnas y las urnas tenían ahí un pequeño puñado de votos y eran más los talones de los cuales tenían que estar anulando las boletas. Exactamente. ¿Qué te cuesta tratar de hacer un ejercicio un poco más apegado a las nuevas tecnologías? Que sea incluso menos costoso. O sea, si quieres hacer este tipo de consultas populares, que no las comparto, no creo que la decisión tenga que estar en la mayoría. O sea, para algo existe un aparato de instituciones y existe una constitución. O sea, para algo existe, ¿no? Para algo se creó. Pero si se van a llevar a cabo, tratar de implementar otros mecanismos que sean más actuales, ¿no? Más ágiles, más baratos, o sea... ágiles sobre todo. Sí, o sea... que no cuesten 528 millones. 528 ni 900, millones ni, a la basura. Ni 1,500. Es que a la basura, o sea... me van a decir, sí, se va a reciclar todas esas boletas que no se utilizaron. Pero no es un reciclaje, porque, a ver, puntualmente... no puede existir este reciclaje si previamente no existía esta consulta. O sea, no estamos reciclando. No es como que de la nada estamos viendo algo que pase cotidianamente y estamos reciclando sobre ello. No, estamos haciendo algo que provocó que tuviésemos que hacer un reciclaje de estas boletas. Entonces... al final es un gasto. Y al final estás pegando hasta por otro lado, o sea... estás pegándole también al medio ambiente. O sea, ¿por qué tienes que estar haciendo este tipo de consultas que son irrelevantes y ahora tienes que reciclar eso que salió mal?
y te tienes que estar gastando todo este dinero, como si el país tuviese las arcas llenas para gastar dinero en cualesquiera propuestas o ideas que salgan de la mente de un grupo de personas, un grupo de gobernantes. Puntualmente te decía, yo ya les tengo lista la siguiente encuesta para la consulta popular. Es los actores políticos están haciendo un buen uso del presupuesto de la nación, opine sí o no. Igual y eso no les va a gustar tanto. Igual y no, pero acá a lo mejor no necesitamos el 40% de la participación para decir, ok, yo creo que sí no les está gustando. Bueno, sí, no. Pues mira, esa nos la pueden dejar ahí en comentarios. Sí, porque ya me enojé, mano, o sea, es que de verdad... No, totalmente innecesario. A ver, bajo este mismo concepto y para cerrar, si vamos a hacer juicio a todos estos actores políticos, ¿por qué no se hace un juicio para también esta decisión que tome el presidente en unos años? Es decir, ¿por qué gastamos 528 millones de pesos en preguntarle a la gente si aplicar la Constitución estaba bien o estaba mal? ¿Por qué no simplemente, si la Constitución existe para ser aplicada, ¿por qué no dejamos que cumpla su función de ser aplicada? Tan sencillo como eso. Si tienes algo, úsalo. No lo desperdicies. No se creó una constitución para no ser usada. La constitución está para eso, para ser usada, para aplicar la ley y para que todo aquello que salga del marco de la ley sea juzgado y sea castigado. Exactamente. Pues ya le tocará al siguiente mandatario hacer otra consulta para ver si se abre un juicio contra el actual presidente o no. Es que, o sea, entramos en una cacería de brujas y un desvío total de la atención de los temas bastante más importantes. O sea, el tema de la vacunación sigue siendo un tema importante. El tema de esta tercera ola lo es también. Debería ser prioridad la vacunación, continuar con el esquema de vacunación y vacunar a la mayor cantidad de personas posible. Claro. Debería ser prioridad. Debería ser prioridad, pero para los mandatarios es más importante seguir persiguiendo el pasado, porque el pasado les hizo demasiado ruido y no les gustó cómo funcionaba el pasado. Pues si el pasado les molesta, que sea la Constitución que se cargue, no solo de legislar, solo de castigar el pasado, sino que castigue el pasado, el presente y el futuro. Para eso existen las instituciones y para eso existe, pues, esta Constitución, ¿no? Para eso existen las leyes, para ser aplicadas, para dar sanciones de castigo. Sí. Ojo, que también hay otro. El aparato de impartición de justicia tiene que mejorar muchísimo para ser bueno. Pues mira, si nos ponemos a hablar de lo que tendría que mejorar. Totalmente. Pues ya. Y es eso. Hay tantas cosas que tendrían que mejorar antes de estar gastando el dinero en cosas que vaya, son irrelevantes, son innecesarias. Acabo siendo irrelevante y agárrate porque habrá otra consulta popular. ¿Sí? Para la revocación de mandato. Pues mira, ya nos tocará hablar. Ojalá alguien, para concluir, dentro del grupo cercano al presidente, diga, mira, si esta fue un fracaso, ¿para qué nos vamos a arriesgar a gastar ese volumen se cuestione de dinero? Sí, a ver, hicimos una consulta que al final del día terminó siendo irrelevante y nos terminó dando la respuesta que es obvia. ¿Para qué hacemos una consulta? Son las personas encargadas de gobernar. A ver, ponte los pantalones y di, sí, tomo esta decisión, no la tomo, es impopular, bueno, esta es la decisión que vamos a tomar. Por eso estás gobernando. Claro, y después, con las decisiones que tomes, sí, serás juzgado y la opinión criticará si hiciste bien, si hiciste mal, pero al final del día eso es hacer tu trabajo. El trabajo no es ponerte de manera como de un emperador romano y hacer unas decisiones esáricas de ¿qué opina el pueblo de esto? ¿Bien? ¿Bien? ¿Mal? ¿O qué onda? Uh-huh. Y en base a eso gobernar, no.
O sea, sí, muy bien, muy bonito el discurso del pueblo, pero cuando el pueblo no está legitimando estas cosas, el pueblo no está pidiendo estas consultas, pero sí te estás gastando el dinero que podrías utilizar para que ese pueblo, al cual supuestamente quieres ayudar, mejore en otros En aspectos. bastantes otros aspectos. Pero bueno, ustedes coméntenos aquí, qué les pareció la consulta. Fueron, votaron, opinaron. Cualquier cosa, pues seguiremos evaluando a ver qué nos depara futuro. Se puso bastante... Ya te vi un poquito molesto al final. Es que, vamos a ver, o sea, como si mi hermano, así como dicen las mamás, así, como si el dinero cayera de los árboles, man. Crecieron los árboles. Exactamente. Parece que van así, ay, mira, 528. Ay, mira el presupuesto. Ya se me está Ahorita gusanando esta manzana de 528 millones de pesos. Hay que darle salida a esto. Por favor, o sea, Pero bueno, ya obtuvo su encuesta, señor presidente. ojalá que sea feliz con los resultados y obviamente se le estará increpando en días siguientes sobre el tema. Se va a hablar todavía rato de esto Sí, a ver durante la semana que sale. y estaremos, Si hay algo para seguirlo comentando, pues ya lo estaremos comentando. así será. Pues amigos, de verdad, Me despido, amigo. siempre un gusto de hablar estas conversaciones contigo. Y pues ahí está, ahí dejamos todos los datos. Usted ya sabe, también puede consultar los datos que nosotros le damos para corroborar la información que damos, ¿no? Esta es nuestra opinión. Usted puede tener una distinta. Háganoslo saber también en la caja de comentarios. Y pues obviamente que esto se vuelva ese espacio de opinión, diálogo y como no, Cafecito. el cafecito. Muchas Bueno, gracias. Nos despedimos. Bye. Adiós.